Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica, capítulo 20. El nacimiento más sorprendente de la historia, la muerte. Primera parte. Hay un misterio tan antiguo como la vida, la muerte. Solo comprendiendo que ambos significan lo mismo, es como se puede llegar a entender que se nace para morir y se muere para nacer. Desde los orígenes del hombre hasta nuestros días, se han ido desvelando muchos de los misterios que nos rodeaban. Poco a poco se ha pasado de la oscuridad de la ignorancia a la luz del conocimiento, gracias a una sutil energía llamada mente que ha propiciado en el ser humano la capacidad de poseer una inagotable curiosidad, necesaria para poder avanzar por el sendero de la evolución. Hoy día, los conocimientos alcanzados son enormes y los descubrimientos realizados gracias a la ciencia y la técnica asombrosos. Hemos llegado a entender muchos de los efectos que se producen tanto en la naturaleza como en nosotros mismos, y también algunas de sus causas. El acceso masivo a la cultura ha permitido un gran desarrollo intelectual que posibilita, en la actualidad, avanzar mucho más deprisa. Hay ramas de la ciencia, como por ejemplo la medicina o la biología, que han dado grandes pasos, impensables hace tan solo unos años, como las nuevas técnicas quirúrgicas y el diagnóstico precoz de enfermedades. Asimismo, estamos a punto de complementar el mapa del genoma humano gracias a la ingeniería genética. En física, por poner otro ejemplo, ya se experimenta con la fusión nuclear en frío y se estudia la antimateria o las posibles leyes que rigen la estructura del caos. El descubrimiento de la mecánica cuántica ha trastocado los esquemas anteriormente establecidos. Por otra parte, la técnica ha revolucionado nuestra forma de vida y aún la hará en mayor medida en un futuro cercano con la informática, la robótica y la inteligencia artificial. Sin embargo, hay una parte del conocimiento aún más importante en el que no se ha profundizado lo suficiente. Se trata del estudio y conocimiento de la esencia y trascendencia del propio hombre como parte de Dios, cosmos, amor o como queramos llamarle. Sin este conocimiento no podremos tener una comprensión global de todo lo creado, visible e invisible, sino, en todo caso, una visión parcial de la realidad. Quizás por esta razón, muchos de los interrogantes planteados por el ser humano desde sus orígenes siguen sin respuesta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde me encamino? La falta de respuestas ha creado tabúes sobre cuestiones fundamentales que nos afectan muy directamente. Probablemente el mayor tabú de todos sea el que rodea a la muerte. Nadie o casi nadie quiere oír hablar de ella, al menos en Occidente. Preferimos obviar el tema y refugiarnos en la ignorancia antes que enfrentarnos a él profundizando en la búsqueda de respuestas que nos hagan descubrir, comprender y aceptar la trascendencia, admitiendo que la muerte es un hecho natural que forma parte de la vida y tiene un propósito y un sentido. Todos, en mayor o menor medida, nos hemos formulado preguntas relacionadas con ella en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Tiene algún sentido la muerte? ¿Dejamos realmente de existir o hay algo después? Por cultura y educación nos han enseñado a buscar fuera lo que llevamos dentro. De esta forma, nos encontramos con que ni la ciencia ni las religiones saben darnos explicaciones claras y coherentes que nos tranquilicen el ánimo. La medicina solo estudia las causas y efectos físicos de la muerte, porque no acepta aquello que no se puede pesar, medir, contar o reproducir en laboratorio. Para la ciencia, el hombre no es más que lo que representa, un cuerpo complejo dotado de un cerebro pensante. Las religiones tampoco han ayudado, más bien al contrario, porque al existir tantas como culturas o formas de pensar,
han presentado el fenómeno de la muerte de acuerdo a su propia filosofía. En Occidente, muchas religiones han predicado bajo la promesa de un cielo difícilmente alcanzable y la amenaza de un infierno, tan eterno como sus castigos para aquellos que no siguieran sus dictados, con un Dios de apariencia humana en el que todo Él es amor y bondad. Nos enseñaron también a temerle porque igualmente es irascible y vengativo. De esta manera, a través de los siglos, han ido mediatizando y coartando el pensamiento humano, manipulando su tendencia natural a canalizar su religiosidad o deseo de religarse. Si a esto le añadimos que la popularización de la información, la cultura y la educación han llevado al hombre de hoy a cuestionarse los valores tradicionales, poniéndolos en tela de juicio cuando no rechazándolos, no es de extrañar que exista un gran vacío interior al no encontrar otros nuevos acordes a su inteligencia y conocimientos actuales. En Oriente, el panorama no parece más esperanzador. Las tradiciones y creencias se mantienen gracias a unas religiones y filosofías basadas en que el ser humano debe sufrir un número indeterminado de reencarnaciones hasta que consiga despreciar la materia y todo cuanto depende de ella para, una vez conseguido, salir de la hipotética rueda de reencarnaciones y alcanzar el éxtasis o nirvana. Según estas creencias, toda acción cuyo objetivo sea material genera karma y debe pagarse en sucesivas encarnaciones. Este tipo de pensamientos en los creyentes hace que sus vidas sean netamente pasivas, tendentes a la no acción. Si no me muevo, no creo karma. Las consecuencias no pueden ser más desafortunadas: hambre, miseria, enfermedad, ignorancia. No es de extrañar que tales actitudes de uno y otro lado originen que la mente consciente nos haga dudar de todo. Pero esto no resuelve el problema, sino que lo sitúa de nuevo al principio. La muerte se sigue produciendo y seguimos sin respuestas. El darle la espalda, por tanto, no es la solución y antes o después tenemos que enfrentarnos a ella. Cuando perdemos a un ser querido, experimentamos un gran pesar, un hondo dolor. Pensamos que es injusto y nos invade la rabia y la impotencia, pues sabemos que ni el dinero, ni el poder o las influencias, ni siquiera el amor sirve para devolverle la vida. Si es uno mismo el que está llegando al final de la vida, el proceso es similar. Lo negamos y nos rebelamos ante el hecho. Al no estar preparados para ese momento, el miedo, producido por el desconocimiento, se apodera de nosotros. Solo después de meditar objetivamente es cuando vamos incorporando poco a poco la posibilidad de que pueda ocurrir y entonces echamos mano de nuestras creencias. Las teorías, a veces sorprendentes, que encontramos en los manuscritos no hicieron más que avivar nuestra curiosidad y nuestra necesidad de saber. Durante muchos meses trabajamos ese tema con Acael para completar las lagunas que teníamos aún sin cubrir. Las referencias que recibimos acerca del significado real de la muerte y la trascendencia del hombre nos han llevado al íntimo convencimiento de que la muerte no existe tal y como la entendemos, sino que simplemente es el tránsito entre dos vidas. Hablando de la vida, hubo un momento en que la energía más sutil y poderosa que existe, Dios, tuvo necesidad de reconocerse a sí mismo en toda su amplitud y para ello se vio impelido a manifestarse a modo de un gigantesco Big Bang, quedando disperso en eso que llamamos creación manifestada. De esa gran explosión espiritual quedó un núcleo como referencia para cada una de las partículas creadas, siendo la vida el primer escalón de regreso al núcleo. La vida, al ir especializándose para acceder a superiores niveles de evolución, llega a tener un grado tan alto de especialización
que está preparada para albergar una chispa o partícula de la esencia del Creador, llamada espíritu individualizado. Y así nace el hombre. Es por eso que decimos que es parte de Dios y está hecho a su imagen y semejanza, porque participa de todas sus manifestaciones, física, energética, mental y espiritual. Cuando se nace espiritualmente hablando, la esencia lleva incorporadas todas las facultades y potencialidades del Creador, pero el ser humano debe ir descubriéndolo paso a paso a lo largo del camino de la evolución, senda de regreso que le llevará a la fuente, de donde partió, pero con una importante diferencia, siendo ya consciente de su verdadera naturaleza. De ahí el famoso axioma acuñado a través de la historia por grandes pensadores y filósofos: conócete a ti mismo. Este aprendizaje comienza en el plano más burdo de la manifestación, el plano material, y para adquirir conocimientos y experiencias del mundo físico, es necesario moverse en un vehículo adecuado como es el cuerpo. Vivir en la Tierra es como ir a la escuela. Cada uno de los acontecimientos que vivís son lecciones que tenéis que aprender. Una vida sin problemas es como una escuela sin aulas, sin profesores, sin materias que estudiar. Se nace para aprender. Cada vez que el cuerpo físico muere, se sufre un examen que le capacita o le imposibilita para acceder a planos superiores. El vehículo o soporte, con el uso y el tiempo, envejece y se hace inservible, por lo que es necesario abandonarlo y tomar uno nuevo, que permita seguir recorriendo, paso a paso, el camino de retorno. Así, una y otra vez, hasta que el conocimiento del plano físico y su dominio sea completo, momento en el que ya no será necesario volver a reencarnar, pues el aprendizaje continuará a partir de entonces en otras dimensiones cósmicas más sutiles. El nivel evolutivo del ser humano de la Tierra es muy limitado, por tanto la mente y su soporte físico, el cerebro, también. Así la mente consciente no guarda registro de vidas pasadas. Eso os lleva a pensar que la actual es la única que habéis tenido, dudando que vais a vivir otras en el futuro. Es por eso que os rebeláis ante la idea de desaparecer del plano material. El mundo Tierra no está hecho en exclusiva para ninguno de los seres que la pueblan. Monopolizarlo, por tanto, es una utopía, una ilusión. Todos, incluso los grandes maestros de la humanidad, también mueren. No es suficiente una vida para poder comprender cuál es realmente el objetivo del hombre. Os hablaré del proceso de muerte física en vuestra etapa de evolución. Antes de que se produzca la separación completa y definitiva del cuerpo físico y el astral, ruptura del cordón de plata, tiene lugar una serie de procesos fácilmente identificables. Sentimiento de cólera al conocer la noticia de que uno va a morir. La impotencia le hace rebelarse ante lo inevitable. El ser humano de la Tierra es reacio a aceptar nuevas situaciones y más si éstas le son desconocidas. El siguiente paso es la negación de la situación. Se piensa que todo es un error, que a uno no puede ocurrirle algo así, que alguien se ha equivocado. Se intentan todos los caminos científicos y paracientíficos para encontrar remedio. El hombre, no entendiendo su propia trascendencia, se niega a aceptar su desaparición del plano físico. Con el tiempo, empieza a meditar sobre ello y se va convenciendo de que cabe dentro de lo posible. Es entonces cuando se producen los pactos y se ofrecen las cosas más diversas a cambio de la curación o de que se retrase el desenlace. Es ya un paso adelante, pues se empieza a aceptar la situación.
Finalmente se produce la renuncia o entrega, en la que el hombre, ya consciente de la situación y habiéndola aceptado, asume totalmente su transición. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.